Aló, aló, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí conmigo. Me presento, soy Silvia y ese es el primer de, espero yo, muchos capítulos de grabación. ¿Acerca de qué? Quiero que sea un blog personal, quiero que sea un recuento de mis días, porque me gusta tener memorias, compartirlas con ustedes y también un espacio de reflexión. Más que nada eso, no me considero un experto en el tema, pero le tomaré la palabra a aquellas personas que he conocido y han visto en mí cualidades que me cuesta admitir, ya sea por deficiencias en mi carácter, fallas en mi educación, o que incluso yo le haya comprado a alguien más el discurso de que para ser alguien importante e influyente se necesita ver de cierta forma o estar posicionado en cierta em, tener cierto estatus social, vaya. ¿Cuál es el propósito de esto? Decir reflexión es muy amplio. Bueno, me gustaría poder llegar a personas que cuando estén comiendo, cuando no tengan nada que hacer, porque admitámoslo, hoy en día pasamos mucho tiempo de ocio en el internet y al final nos sentimos un poco culpables o a veces muy culpables. Yo tenía una amiga hace mucho tiempo que un día me confesó con todo el pesar en su alma que se sentó en una silla. Y eso fue lo que hizo durante 2 horas, que pensaba en cosas o estaba en el teléfono, pero no hacía nada realmente. No invertía su tiempo. Y entiendo que la culpa del ocio es muy grande, y más en esta sociedad que demanda que seamos productivos, que todo el tiempo estemos haciendo algo con un propósito. Y es más aplaudido si ese propósito al final termina siendo económico. Tengo otro amigo que se quedó desempleado un tiempo y él quiso aprovecharlo para realizar actividades que fueran simplemente de esparcimiento, de su gusto. Esto del, creo que es el crafting, donde pones washi tapes y dibujas y pones recortes y todo eso. A él le gustan esas cosas. Es una persona creativa, con una sensibilidad muy grande y de repente llega un día a contarme que su familia ve que recibe unos paquetes precisamente de esas cosas para realizar el hobby y me hace el comentario fúrico de que le dijeron, ¿y por qué no los comienzas a vender? Perdón, que por qué no comenzaba a vender estas postales o empezaba a hacer pedidos, y él no se sentía cómodo con eso porque no quería volver un hobby un medio de subsistencia. Él no quería capitalizar algo que hacía por diversión y sin compromiso. Y yo sé que muchos gurús de dinero, personas que nos hablan de la alta eficiencia en la vida, nos dicen que busquemos monetizar pasatiempos, pero eso es horrible. Al menos a mí me parece horrible que despojemos del sentido de la diversión, de falta de compromiso, de relajación, de esparcimiento, aquello que nos hace felices. De repente estamos muy cansados y solamente queremos relajarnos y distraernos con algo que nos gusta. Pero creemos que si no nos da un fruto más allá del placer y la relajación, no es bueno. Y con esto no me refiero a que caigamos en el hedonismo o que no le busquemos el propósito o un, uh, ¿cómo se le dice? Así, o una ganancia real a las cosas o buena. Por ejemplo, hay gente que hace ejercicio, y me incluyo a mí misma, para tener un futuro más sano, una vejez más digna, por ejemplo. Pero no lo hago con el propósito de verme bien o poder entrar dentro de la categoría de una persona fitness. Lo hago con una ganancia a futuro que probablemente no alcance a percibir de la forma más directa y obvia. Pero creo que hay una diferencia entre querer monetizarlo todo y tomarlo como un trabajo y, bueno, realmente tomarlo un poco más a la ligera, o bien no a la ligera, porque hay cosas, por ejemplo, a mí me gusta leer y discutir, pero nunca lo hago a la ligera, siempre lo hago con un propósito, el de obtener más conocimiento, el de generar una reflexión, una crítica
el de ser mejor en el ámbito humano, ¿no? Y pues a mí eso me parece maravilloso. Creo que me deja algo. No necesariamente es algo económico, como las personas que dicen que yo podría hacer podcast o incluso algún curso y subirlo acerca de cómo hablar en público, cómo desenvolverse. Hay personas que pagan porque les enseñes a llevar una conversación y conquistar mujeres, por ejemplo. Pero yo no lo haría con ese propósito. Hace mucho tiempo conocí a alguien que se dedicaba a dar clases los fines de semana en una escuela preparatoria. Él había empezado un taller de música cuando era estudiante, después lo siguió siendo egresado. Daba las clases gratis. Todos sus profesores, y me incluyo, le decían que eso era un error y que debía de empezar a cobrar, pero eso ya se empezó a considerar por el tiempo que invertía, por la antigüedad que tenía, por los materiales que tenía que llevar y los conocimientos que él estaba impartiendo. Además, no era una persona que contara con ingresos fijos y menos con ingresos grandes. Entonces, creo que uno puede hacer una evaluación del contexto antes de decidir si empieza a monetizar o no algo que le gusta. Además, no es lo mismo que yo me siente a leer una vez a la semana, 4 veces al día y de repente lo vuelva 2 veces al mes, a que alguien lo haga cada semana dentro de un horario regular y con un compromiso para ciertas personas. Creo que esa es una de las mayores diferencias. Oh, listo. Me parece que de repente la cámara se desenfoca un poco. Muy bien, pero ¿por qué les estoy hablando de eso? No lo sé, simplemente salió así. Tengo esta necesidad y gusto, más que necesidad, de hablar y compartir con las personas ideas, sentimientos y reflexiones. No creo ser la descubridora del hilo negro, sin embargo, me gustaría ser parte de la comunidad que produce contenidos. ¿Me explico? Me gusta mucho lo que yo consumo al grado en que me inspira. Y estos últimos meses he conocido personas que realmente me inspiraron y quiero hacer algo más, pasar de ser un espectador a un productor, pero es muy difícil y ese es un punto que me gustaría tocar en esta primera introducción. Me voy a quitar los lentes porque creo que el reflejo del aro es un poco obvio. Muy bien. Resulta que hace bastante tiempo ya yo conocí a alguien que hacía streams en Twitch y se miraban bastante bien. A veces me invitaba a que platicáramos un rato y era una interacción muy agradable porque había un público en vivo, porque no hay nada como una conversación genuina, espontánea, que va escalando, ¿no? Al menos yo considero que las conversaciones son un pilar fundamental, no solamente en la interacción, en el desarrollo humano en general, en la creación de vínculos afectivos y en responsabilidades sociales. Creo que uno no se siente como un sujeto, como un ente social. Uno realmente no siente el compromiso que conlleva el ser humano hasta que tiene una conversación real, hasta que siente esa conexión con otra persona y con su entorno inmediato. Cuando se da cuenta del poder de la palabra, de la carga discursiva, porque lo que decimos dice más de lo que pronunciamos en ese momento, las palabras que utilizamos, las relaciones conceptuales que hacemos. Si yo digo humilde a cosas que se ven desgastadas, entonces lo asocio con la pobreza, puede ser. Entonces no creo que las personas que poseen cierta riqueza o que superficialmente hago una lectura de sus vestimentas y resulta que no los puedo asociar con la palabra humilde. Hay otras personas que lo relacionan con algo 100% de carácter. En fin, te das cuenta de todas esas relaciones, de que lo que dice la gente es racista, homófobo, misógino, o bien feminista, demasiado de izquierda, muy de derecha, muy absurdo, muy cerrado, muy impetuoso, lo que sea. Conocer lo que piensan las personas a través de lo que dicen es algo fascinante. Y también darse cuenta de lo que uno dice
A mí me salta de repente y es muy gracioso y muy obvio cuando las personas, y me incluyo, estamos hablando, decimos algo, es como, wow, eso sonaba mejor en mi cabeza que en voz alta. Pero no es sino hasta el reconocimiento del otro que pues uno se vuelve consciente. Y ¿por qué les estoy hablando de la conversación? Bueno, el punto de todo esto era, veamos, que me gusta conversar porque creo que la conversación es importante, porque creo que hay personas que podrían estar aprovechando esto y no digo que sea el mejor contenido de todos, pero creo firmemente que es mejor a ver cómo cortan una pelota que saca más colores o cómo retiran puntos negros. Llega un punto donde las personas dicen que esa clase de cosas son por relajación, pero creo que ni siquiera entienden qué es la relajación, la verdadera relajación y la verdadera meditación. Algunos dirán que está mal, entiendo por qué lo dicen, pero otro punto importante que quiero ir desarrollando a lo largo de estos videos es que necesitamos decir ciertas cosas que ahora son incómodas. Y es verdad que el Internet nos da un espacio a todos o a la gran mayoría de alzar nuestra voz, pero muchos discursos están mal y son incorrectos, incluso cuando tratan de defender buenas ideas, la forma en la que están articulados, las palabras que usan o el propósito con el que se hacen, la emoción que tratan de canalizar o que desembocan. Hay muchas cosas que están mal y veo que ahora las personas tienden a defenderse o a caer en la pasividad utilizando el argumento de es que cada quien lo ve a su modo, las cosas son como cada persona quiere que sean. Caímos tanto en la responsabilidad individual y tenemos tanto miedo de transgredir los derechos individuales, la comodidad individual, que no tenemos el valor de señalar lo que puede ser obvio e incorrecto. Y eso pasa en la vida real. Cómo vemos que nuestros conocidos o incluso familiares, gente directa, nuestros amigos, se involucran con personas que no son buenas, que no son convenientes y que no dan nada nuevo. Y como tenemos este miedo, esta presión de ya no entrometernos, lo dejamos ser y lo dejamos al juicio de esa persona. 100% su responsabilidad, ¿me explico? Perdón, creo que no estoy hablando correctamente, pero estoy muy nerviosa. Antes tuve experiencias en la radio. Me aparté de eso y estar frente a una cámara es un poco complicado, es diferente. Un gran ojo. Es que es eso para mí, es un gran ojo. Pero me gustaría poder canalizar esta clase de cosas en algo más. Intenté hacerlo por Twitch, pero veo que hay un gran inconveniente y es la estabilidad de la conexión. Por el momento no cuento con una buena conexión y eso me extraña. Hace unos meses tenía una buena conexión e incluso intenté transmitir ciertas partidas de Fortnite, pero en ese tiempo no tenía tanto tiempo y tampoco tenía tantos conocimientos. Ahora, si bien no lo domino completamente, entiendo un poco más acerca de estos programas. Oh, ya me acordé que les iba a decir. Muy bien, existe cierto complejo de si esta persona lo hace, ¿por qué yo no puedo? Y vemos que es cierto, mucho contenido basura, por ejemplo, está ahí, es muy bueno, es exitoso, ya está bien producido. Y de repente nosotros somos divulgadores científicos, somos buenos críticos, tenemos una gran imaginación, tenemos obras de ficción producidas, sabemos de entretenimiento. Y cuando queremos llevarlo, exportarlo para que un público lo empiece a consumir, todo es fatal. Te desanimas porque ves la porquería de contenido que estás haciendo. Y me incluyo. Solamente quiero hacer 15 minutos. Empezar con algo pequeño y después ir subiendo. Me encuentran en TikTok con el mismo username de aquí de YouTube. Y ahí volveré a trataré de volver a subir contenido. Estaba en unas clases de inglés hace poco y yo hice el comentario, pues,
que a muchos se les hace, ¿no? Cuando aprenden la estructura gramatical no es la misma, pero creo yo lo más importante no es hablarlo pensando en la gramática, más bien es hacerlo con el propósito de comunicarnos, ¿no? Efectivamente. Y de repente te das cuenta que si dices eso enfrente de personas que no dominan para nada un idioma, no solamente el inglés, ay, pues tal vez los motivas, los inspiras y das más confianza. Y por otro lado, vas a causar que no les interese mucho la gramática. Pero si uno se pone a pensar, ya no respetamos mucho el español. En fin, esta es la primera vez que hago esto en un tiempo tan largo. Sé que tengo que hacer una escaleta y empezar a hablar de un tema en específico. Entonces lo voy a hacer. Espero que funcione. Y creo que es todo. Bye.